Buenas noches, estamos a 14 de enero del año 2024, son las 9:21 de la noche. Esto parece como un audiolibro lo que tenemos acá, pero nos quedamos en la parte de cuando Wilhelm Stein y Suketor se estaban enfrentando por el título mundial de ajedrez. Y bueno, ya aquí iniciamos la historia con todo beneplácito, con todo placer, y revisar un poco la historia del ajedrez, los antecesores, pues, de los clásicos, los primeros, pues, que le dieron vida a los torneos, a los matches y cosas así. Vamos a continuar desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Vamos a continuar con este trabajo y espero que sea del agrado y del gusto de cada uno de ustedes. Tal vez en esta oportunidad no lo realice tan largo, pero, pero por lo menos lo empezamos y nos pusimos al día, pues. Estamos al día en cuanto a las entregas de, vamos a llamarlo como audiolibro, ¿no? Tenemos acá una especie de audiolibros que tienen que ver con la historia de los campeonatos mundiales, de los matches, de los mejores jugadores del mundo y cosas así. Entonces le damos la palabra a Eddie Thomas para que nos siga ilustrando lo que tiene que ver con, estamos por la parte de la vida de Wilhelm Stein. Vamos a escucharlo y bueno, disfrútenlo. Continuamos. Los primeros enfrentamientos Steinitz-Zukertort. Paradójicamente pasan casi 10 años antes de que Steinitz vuelva a participar en un torneo importante. No juega en Leipzig ni en 1877, donde quedó primero Poulsen. Es decir, él jugó y quedó penúltimo en 1862 en Inglaterra. Y Leipzig creo que queda en Alemania, 1870 y qué. Eddie, repíteme por favor. Steinitz vuelve a participar en un torneo importante. No juega en Leipzig ni en 1877, donde quedó primero Poulsen, ni en 1879, primero English. No viaja a París en 1878, primeros Zukertort y Winawer, ni en Winauer, el famoso, la apertura Winauer contra la defensa francesa, ¿se acuerda? Tuvo bastante tiempo retirado, como unos 10 años, ¿no? Bastante. Wiesbaden en 1880, más que como periodista de Die Field, y sigue de lejos el torneo de Berlín de 1881. El torneo de Berlín de 1800, primeros Zukertort y Winawer, ni en Wiesbaden en 1880. Wiesbaden me suena más que todo a Baden-Baden en 1880, pero aún está por venir los tiempos de gloria de Stein. Más que como periodista de Die Field, Como y sigue reportero. de lejos el torneo de Berlín de 1881, primero Blackburn. Vuelve en la primavera de 1882. El Club de Viena cumple 25 años y con el patrocinio del emperador Francisco José organiza un torneo con 18 jugadores y una duración prevista de 6 semanas. La tarea de Steinitz es ardua, pues cada 6 semanas, estamos hablando de mes y medio, estimados amigos. 18 jugadores, debe ser un todos contra todos, doble vuelta, algo así, ¿no? Bastante ronda, vamos a ver la explicación. Cada tarde debe redactar además su crónica para Die Field. Le falta entrenamiento práctico, pues solo ha batallado en los análisis para la prensa, donde su opositor más habitual ha sido Zukertort. Este le bate en la cuarta ronda. Al cabo de 34 partidas, Steinitz Aquí hay una rivalidad interesante.
han existido grandes rivalidades en el mundo del ajedrez. En la primera rivalidad por los campeonatos del mundo la tenemos entre Steinitz y Suketor. La rivalidad más grande de todos los tiempos fue Karpov y Kasparov, los matches que jugaron estos dos hombres por el título mundial. Fue impresionante. Es lo que estoy recordando yo, pero ha habido varias rivalidades. Otra rivalidad importante fue Alekhine Capablanca, pero Alekhine rehusó continuar la rivalidad ante el genio cubano, ¿no? Eso es una muestra de debilidad. Pero aquí, en este momento, parece que el Suketor, en 1882, por ahí, estaba por encima de Steinitz. Por razón, le afectó mucho en el orgullo el hecho de que Steinitz lo derrotara por el título mundial en un match, ¿no? Cosechado 20 victorias y 8 partidas tablas. Ha concedido 6 derrotas, lo que le coloca en igualdad con el polaco Simon Winnower, un hombre de negocios que solo juega como aficionado con un estilo ultra agudo. Disputan un encuentro a 2 partidas, con una victoria para cada uno. Los dos son declarados vencedores. Le siguen los americanos James Mason y George Mackenzie. Tras ellos queda Suketor. De vuelta a Londres y ante la sorpresa general, Steinitz dimite de su cargo como cronista de desfile. Acepta la invitación del Club de Filadelfia y parte para Estados Unidos. Finalmente, después de un largo retiro como reportero del periódico de Phil, ¿no? Lo que estoy escuchando ahí, renuncia a su cargo y parte finalmente a una invitación hacia los Estados Unidos. El programa incluye una serie de exhibiciones simultáneas, partidas a ciegas. Recorre América del Norte y sus clubes de ajedrez y llega a Nueva Orleans, donde disputa una partida informal con Morphy un año antes de la muerte de este. Una partida informal con Morphy un año antes de su muerte, pero ya estaría Morphy retirado, acabado, enfermo, disminuido, ¿no? Eso no lo sabía yo. Yo había leído, estimados amigos, había leído de que Steinitz se había reunido con Paul Morphy con la condición de no hablar de ajedrez, cosa que nunca creí. Y ahora, según la enciclopedia Larousse, me da la razón explicándome todo lo contrario. No solamente hablaron de ajedrez, sino que tuvieron la oportunidad de jugar una partida informal. O sea, estoy como ajustando mis conocimientos, haciendo unos ajustes, en el sentido de que se me había escrito en un libro una cosa que era mentira. Creo que fue en el libro de Robert Fine, que hablaba sobre la psicología en el ajedrez, me acuerdo yo, que es un psicólogo de la primera mitad del siglo XX, que decía de que se había reunido Steinitz y Philidor, perdón, y Morphy, pero con la condición de que no se iba a hablar de ajedrez. Ahora finalmente conozco la verdad. No solamente hablaron de ajedrez, sino que jugaron una partida informal. Me agrada, me fascina, me apasiona como si estuviera viendo una película. Esto parece un audiolibro de la historia del ajedrez. Trata entonces el desasosiego del americano, pero fracasa en su tentativa de hacerle volver al tablero. Un año antes, Suketor también había recibido calabaza con este. Intentó Steinitz después de esa partida informal de que regresara Morphy a los tableros, pero sin éxito. Pero es que Morphy no calculó de que, siendo su nombre conocido como el mejor ajedrecista de la época y del mundo, y ser un profesional del ajedrez, él podría ser, como muchos ajedrecistas lo han hecho a lo largo de la historia, llevar una carrera en paralelo. Incluso al ser
muy famoso, Morphy, eso no lo disminuía en su clase social, aristócrata o lo que sea, sino de que más bien, perdón, se hacía famoso como un jurista y tal vez como abogado, tal vez no hubiera tenido la fama como la tuvo Abraham Lincoln, que fue un extraordinario abogado. Tal vez Murphy era un poco más retraído por su condición física y un poco flemático, una cosa así, débil. Pero si hubiera hecho más famoso y su nombre hubiera sido más conocido a nivel de las masas, pues. Esa combinación, hemos sabido de grandes ajedrecistas que han sido matemáticos, filósofos, como el caso del campeón mundial por 28 años como lo fue Manuel Lasky, o músicos como Taimanó, creo que era pianista, no me recuerdo bien, como Kasparov, licenciado en letra. Es decir, una cosa no quita la otra. Y ese fue el gran error de su vida. ¿Cómo vas a negar algo de tu propia naturaleza? Es como si al Mozart del ajedrez, a Mozart, le quitaran de por sí la música. Fíjense que Beethoven, a pesar de haber quedado sordo, él sentía la música en su interior, el sonido de la música en su mente, en su imaginación. Y tal cual como él la sentía, si la escribía, de un modo muy intenso, como la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿verdad? Intensa. Bueno, así estaba su alma a punto de explotar, en verdad, Beethoven. Entonces ese fue el gran error de Murphy, en verdad. Él pudo haber combinado su ejercicio en leyes sin el qué dirán, de que no quiero que me vean como un ajedrecista profesional y por qué no, si eres único en el mundo y el mejor en la materia. Y así como también pudieras compartir tu tiempo con ser defensor, abogado, pues, o el rol que te tocara en el estado de Luisiana. Bendito sea Dios. Hay errores que en verdad cuestan la vida. Cuestan la vida, en verdad, porque cuando le matas la pasión, el amor, el espíritu, lo que le gusta al hombre, en verdad, lo estás dejando como un cascarón vacío, como un muerto en vida. Y eso fue lo que sucedió con Murphy, que prácticamente fue mal asesorado, mal orientado seguramente. Y eso hizo un inmenso daño, le hizo un gran daño en verdad a lo largo de su vida. Qué lamentable que sé que el mejor talento de todos los tiempos, como Murphy, se haya perdido de esa manera. Estas palabras inapelables. No soy un jugador de ajedrez, dijo Murphy. Murphy insistía, no soy un jugador de ajedrez. Y cuando tú estás practicando el ajedrez, ¿qué eres entonces, pues? O sea, es la negación hacia sí mismo, a su propia naturaleza. Es como decir, yo no soy venezolano, cuando mi idiosincrasia, mi cultura, prácticamente mi genealogía, todos mis ancestros, mis padres, mi familia, mis hermanos, todo. Decir, negar a Venezuela es negar tu hogar, tu patria, tu país. Si hay algo que me gusta y me apasiona es el ajedrez, y decir que yo no soy un ajedrecista. Siento un choque tan grande en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, en mi mente, en mi vida, que en verdad no me conozco. Yo estoy diciendo, no estoy hablando por mí mismo, está hablando otro. Está hablando otra persona en mi lugar. No está hablando Ernesto Rondón. Y la negación a sí mismo es prácticamente va en contra de su existencia. Por eso que tuvo un final muy triste. Creo que murió en una bañera de un ataque, una cosa así.
las cosas de la historia que hay que aprender, ¿no? Estudiar no por el morbo de las tragedias y de las desgracias del ser humano, no, sino que así como han existido cosas admirables, cosas brillantes, cosas maravillosas, cosas, buenas situaciones espectaculares, grandiosas, la gloria, pues, también como seres humanos imperfectos cometemos muchísimos errores, ¿verdad? Muchísimos errores. Y estoy seguro que tanto Bobby Fischer como Paul Morphy, como el otro genio americano, Pittsburgh, que se enfermó prematuramente, o sea, Norteamérica ha perdido tres grandes talentos por prácticamente por ideas equivocadas, ¿verdad? Por ideas erradas, en verdad, con respecto al ajedrez. Si a mí me preguntan qué hubiera sucedido en el match entre Fischer y Karpov, que Fischer tenía 3 años retirado, en 1975, yo sin lugar a duda hubiera dicho, tiene 3 años retirado, pero tiene toda una vida de estudio, preparación y entrenamiento con el ajedrez, de más de 10 horas incluso al día, desde adolescente, desde niño, desde muchacho. Y todo ese cúmulo de experiencia y de estudio, de posiciones, ¿dónde lo dejas? Carpo dice, no, yo tenía excelentes posibilidades, porque yo vi, por ejemplo, que en la partida número 13, en el match, Fischer, Spassky, Spassky tenía gran ventaja y no supo aprovechar en la partida tal, también Spassky tuvo ventaja y dejó escapar a Fischer y qué sé yo. Si tenía las posibilidades, Boris Spassky, de derrotar a Fischer, ¿dónde está el componente psicológico, la presión del momento? ¿Dónde lo dejas? No son máquinas. Las máquinas de por sí no sienten miedo, no sienten temor, no tienen un golpe de pensamientos en su cabeza. En cambio, el ser humano sí. La atención, la imagen, la presencia, la imponencia de Fischer. Donde eso, la psicología es demasiado importante. Y eso no lo toma en consideración Karpov, porque es muy fácil, relajado, post-mortem, ya muerto Fischer. No, sí, yo hubiera tenido muchas posibilidades, porque yo estaba en mi mejor momento de mi carrera, qué sé yo. Bueno. Fischer no era ningún viejo, cuando mucho, que 3 años después, si lo vi, como 30 años por ahí aproximadamente. Ese es el problema. Y Fischer yo creo que hubiera acabado con Karpov, así como lo hizo con Taimanov, con Petrosian, con Larsen, 1-1 y luego posteriormente con Spassky. Hubiera acabado con Karpov. Pero sigamos con el caso de Morphy, que es el eclipse, la parte final de Morphy, ¿no? No soy un jugador de ajedrez, la negación de sí mismo. Cuando ustedes se niegan a sí mismo, por ejemplo, yo no creo en Dios, decir eso, estás negando tu parte espiritual, porque tú eres una creación divina del Padre Eterno, del Dios Todopoderoso. O sea, demuéstrame dónde está Dios. Dios está en todas partes. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. En todos lados yo veo un milagro de Dios, donde veo vida, yo estoy viendo a Dios Todopoderoso. ¿Qué más pruebas quieres? Que si tu propia existencia, el aire de tus pulmones, es una prueba fehaciente de que Dios existe. O una prueba existente, mejor dicho, de que Dios existe. Entonces la negación de sí mismo acabó con la naturaleza de Morphy. Es como cuando el hombre cuando entra en una avanzada edad y deja de amar, y deja de tener sexo con su mujer o con su esposa. El sexo no es solamente la penetración, estimados amigos. Es una falsa concepción del sexo. El sexo es una mirada, el sexo es un te quiero, un te amo, la mujer amada. El sexo es una caricia, el sexo es un beso,
El sexo es un coqueteo, el sexo es compartir una sonrisa, el sexo es el brillo en los ojos de la mujer amada. Eso es sexo, y mientras hay sexo, tu vida florece, ¿verdad? Tu jardín florece y no te sientes muerto en vida. Porque cuando el hombre niega un poder, una energía tan importante como el sexo, como lo hizo Dios, hombre-mujer, prácticamente una parte de sí mismo, de su hombría, de su forma, de su naturaleza, se está muriendo con él, se está marchitando como una flor. Y eso necesita riego. Por eso que el amor a la naturaleza también es algo maravilloso, es amar a Dios, amar a tu mujer, respetar a tu mujer, quererla, protegerla, cuidarla, como si lo estuvieras haciendo hacia ti mismo, como si fueran uno solo, representados de un hombre y mujer. Eso es algo maravilloso. Entonces eso fue lo que sucedió con Morphy, la negación a sí mismo, con decir no soy un jugador de ajedrez, estás negando lo que más te gusta, lo que mejor sabes hacer, y eso a la larga te condujo a la locura y a la muerte. Le hablaría así a Morphy, ¿verdad? Seguimos. Steinitz vuelve a Europa en la primavera de 1883. Se acabó la historia de Morphy. Creo que Morphy muere en 1884, 1883, no sé. Se había reunido un año antes de su muerte con Steinitz y regresa Steinitz a Europa, viendo frustradas las posibilidades de que Morphy regresara al mundo del ajedrez, ¿no? A los eventos. Regresa a Europa en 1800, ¿qué? Dímelo, Eddie. Steinitz vuelve a Europa en la primavera de 1883 para participar en el torneo de Londres. El montante total de los premios alcanza la suma, extraordinaria para la época, de 1.100 libras. Casi todos los grandes jugadores del mundo participan en esta competición. 1100 libras para la época, bueno, te trae hasta el más pintado, el que sepa de ajedrez para la época. Los mejores jugadores del mundo, el torneo más fuerte del mundo, ¿no? En Londres 1883. Habrá sido esta la consagración de Steinitz. Tenía su rivalidad con Suketor. Veamos. En la que, por primera vez, el tiempo de reflexión no se controla mediante relojes de arena, sino con relojes creados especialmente para la ocasión. Están divididos en dos partes, cada una de ellas con un cuadrante. Tras cada movimiento, el jugador detiene el mecanismo de su lado y pone en marcha simultáneamente la aguja del otro cuadrante. Tenemos el debut en la historia del mundo del ajedrez del reloj que conocemos, el analógico en primer lugar, que era como mecanizado, sin pilas, sin nada de eso. El reloj de cuerda, el reloj convencional, analógico, hace su debut en 1883 en Londres. Qué interesante, ¿no? De 1883 a 1983 el reloj de ajedrez cumplió 100 años. Y de 1983 al 2003 cumplió 120 años. Y del 2003 al 2023 el reloj de ajedrez tal cual evolucionó a lo largo del tiempo. Tenemos el digital ahora, pero el dos relojes en uno llega a tener 140 años, estimados amigos. Y en la primavera del 83, creo que es de 1883, hasta ahora, 2024, va a cumplir el reloj de ajedrez 141 años. Qué interesante, ¿verdad? Yo no sé, esa cultura ajedrecística me llama mucho la atención. Me fascina la historia. El ritmo del juego se fija así. Cada jugador tiene una hora para realizar sus
15 primeros movimientos, otra hora para los 15 siguientes y así sucesivamente. Así pues, cada jugador es libre de administrar su tiempo. 1 hora para las primeras 15 jugadas. Bastante tiempo para 15 jugadas. Luego yo entendía, porque eran relojes afines sin incremento, no existía el reloj digital. Eran 2 horas para 40 movimientos. Es decir, 1 hora para 20. Sí, más o menos está más o menos cerca a lo que conocí yo posteriormente, ante la llegada de los relojes con incremento, ¿no? Como quiera, puede demorarse 55 minutos en realizar un movimiento, siempre que haga los 14 restantes en 5 minutos. Hay una regla particular en este torneo. Las tablas no cuentan y la partida debe jugarse de nuevo. Así, Steinitz... Las tablas no cuentan y tiene que repetirse la partida. Qué cansón, ¿verdad? Qué cansón. Ay, si tuviste una partida de muchas horas y terminó en tabla, rey con rey, ¿qué vamos a hacer? Vuelvan a repetir la partida. Se ve obligado a jugar 6 veces para derrotar al joven americano Selman. Zukertor domina el encuentro. En las 23 primeras partidas consigue el increíble tanteo de 22 victorias y solo concede una derrota a Steinitz. Con el triunfo asegurado... 23 victorias y una sola derrota. 23 fue o 22. Y una sola derrota con Steinitz. ¿Qué es esa monstruosidad? Debe jugarse de nuevo. Así, Steinitz se ve obligado a jugar 6 veces para derrotar al joven americano Selman. Zukertor domina el encuentro. En las 23 primeras partidas consigue el increíble tanteo de 22 victorias. 22 victorias y solamente una derrota ante Steinitz. 22 victorias. Qué dominio tan grande tenía Zukertor, o sea que era prácticamente el campeón mundial de la época. Tenía el triunfo asegurado. ¿Se dan cuenta de la magnitud de 22 victorias de 23 posibles y pierdes simplemente con tu rival más cercano que es Steinitz? Y Steinitz se desgastó con un americano, dice aquí, que por hacer tablas y tablas y repetir la partida tuvo que jugar hasta 6 veces contra un mismo jugador para poder anexarse el punto. Y eso es desgastante. Bendito sea Dios. Estoy emocionado escuchando esto. Y solo concede una derrota a Steinitz. Con el triunfo asegurado, Zukertor pierde las 3 últimas partidas, pero conserva 3 puntos de ventaja y se embolsa 300 libras. Ya estaría cansado, agotado o estaría relajado. Las 3 últimas partidas no sabemos si fueron arregladas, si hubo dinero debajo de la mesa, de pronto dame el punto y te doy tanto, ya tú eres campeón. Ya tú eres campeón, no te desbanca nadie, no te alcanza. No, si no me pasas algo de tu premio, no tienes el hacha metida. El clima psicológico ha cambiado. Ahora es Steinitz quien se impacienta por verse las caras con Zukertor, pues tras este torneo londinense se ha instalado la duda de cuál de los dos es superior. Con ocasión de un banquete, el huésped concluye su discurso con un "y ahora propongo un brindis por el mejor jugador del mundo". Los dos jugadores se levantan al unísono. Después de cruzarse invectivas a través de la prensa, ambos acuerdan disputar un campeonato del mundo oficial. Steinitz era temerario, a pesar de haber ganado en 1883 Zukertor ese torneo de Londres.
de forma amplia y convincente cuando dice brindo ahora por, por el mejor jugador del mundo y se levantan los dos al unísono. Gracias. Levantando la copa. Y resulta que esto hay que definirlo en un match. Cada uno nombra su mediador para que establezca el reglamento y consiga financiación. Cada quien nombró su padrino, su representante, su gestor para ese duelo, para despejar las dudas, para ver quién era el mejor, y con dinero de por medio, por supuesto, y patrocinio. Se necesitan más de 2 años de negociaciones para organizar el encuentro en Nueva York. El vencedor será quien gane primero 10 partidas. Miren, más de 2 años. Primero la sede, con el dinero, las reglas del primer campeonato mundial de ajedrez. El que gane 10 partidas, algo así, fue lo que escuché yo. O sea, para ponerse de acuerdo los negociadores, los padrinos de ambos contendientes, ¿no? Allá en Estados Unidos. Seguramente ya existía el Manhattan Chess Club. Pero miren todo lo laborioso para... Ahora la FIDE, eso no tiene problema, ¿no? Eso lo hace rápido, ¿no? Reglamentado. Pero en esa época tuvieron que ponerse de acuerdo y negociar, ir a la mesa de negociación para ese match tan intenso entre estos dos hombres que según pude ver en audios anteriores, parece que hubo una oportunidad que se fueron hasta las manos, se insultaron, o sea, una rivalidad tremenda, aguerrida, tan fuerte como Alequín Capablanca, que no se soportaban ni siquiera estar frente del uno con el otro en la mesa después del campeonato mundial. Jugaba uno, se levantaba y se acercaba el otro. Me lo dijo mi entrenador, el doctor Tulio Pérez Mateo, hace muchos años. O sea, una rivalidad, pero tremenda, tremenda, en verdad. Y para llegar a los acuerdos y negociaciones, bueno, con los padrinos, impresionante. Se necesitan más de 2 años de negociaciones para organizar el encuentro en Nueva York. El vencedor será quien gane primero 10 partidas y obtendrá el título de campeón del mundo. Se prevén 3 partidas por semana. Cada 4 horas de juego se realizará una pausa de 2 horas. Cuando uno de los dos jugadores haya conseguido 4 victorias, el encuentro se trasladará a San Luis. Mira, aquí hay algo. Esas reglas, el que llegue a 10 partidas, yo las recuerdo cuando Karpov y Kasparov, el que llegara a 6, lo recortaron de 10 a 6. Creo que Bobby Fischer sí hablaba de 10 partidas con Karpov y no se lo aceptó la FIDE, pero si quedaba empatado, él retenía el título. Fischer, lo que decía, lo justo. Tenía que ganarle Karpov por lo menos por un punto de ventaja, cosa que la FIDE no aceptó. Debieron plantearle a Fischer el sistema de desempate. Igual se lo hubiera llevado Fischer por delante. Pero fíjense las reglas que son parecidas. Miren, y lunes, miércoles y viernes tal cual se parecen a las reglas de hasta el sol de hoy. Y después de 4 horas, entonces tienen como una pausa para el almuerzo, para la sopa, no sé. Pero son muy parecidas. Bueno, la pausa ya no se hace ahora. Pero sí puede existir lo que se llama que tener el reloj y la jugada sellada. Eso sí lo viví yo. Que se guarda un sobre y ambos jugadores firman por encima del sobre y se sella. Se pega el sobre hasta que el árbitro, en presencia de los jugadores, destapa el sobre, observa el turno del jugador, hace la jugada que está sellada en la planilla, la jugada que está en la planilla, le entrega la planilla a cada jugador
y acciona el reloj. Ya eso de la jugada sellada, lastimosamente se acabó esa época de los análisis. Recordamos una de las partidas más famosas de jugada sellada fue Bobigny y Fischer en la Olimpiada, ¿no? No me recuerdo qué Olimpiada fue esa, Varna, no sé muy bien. Pero los soviéticos amanecieron haciendo todo lo posible, un final de torre para salvar a Bobigny de las garras de Fischer. Hasta que lo lograron con una trampita que encontró Geller y salvaron a Bobigny de la derrota, de la deshonra soviética ante el insultante y despiadado rival norteamericano. Me llama la atención las primeras reglas del mundial que se han mantenido por mucho tiempo, ¿no? Me llama poderosamente la atención. Magnus Carlsen hoy en día no está de acuerdo con esas reglas que son anticuadas y quiere darle un giro en cuanto a acomodarlo en partidas rápidas, partidas blitz y cosas así. Y resulta, pase y acontece que cambiar las reglas de un campeonato mundial es como cambiar la constitución de un país. Es decir, o sea, lo vas a cambiar a tu gusto. Ajá, y después del campeonato mundial, si tú te retiras, eso va a quedar así. O regresamos al formato anterior. Por eso que no se puede aceptar caprichos de nadie. Y si te quieres retirar del mundial de clásica, te vas, pues, chao. Pero qué interesante, ¿no? 2 años de negociación para establecer estas reglas, ¿no? Bien pensadas, por cierto. Uno de los protagonistas haya conseguido 3 victorias allí, seguirá en Nueva Orleans. En fin, cada uno de los bandos debe aportar una bolsa de $2,000. Cada uno de los bandos tenía que conseguir una bolsa de $2,000 y se iba a jugar en varias ciudades, en Nueva York, Nueva Orleans, etc. La confrontación comienza el 11 de enero de 1886 bajo los auspicios de Manhattan Chess Club y se celebra en los locales del restaurante Cartier's en el número 80 de la Quinta Avenida. El Manhattan Chess Club, tal cual como yo lo dije, en 1886. El club más antiguo de Nueva York de los Estados Unidos, ¿no? Y auspiciado por el Manhattan Chess Club y lo comienzan en un restaurante, que es el sitio tan propicio, ¿no? O sea, juegas y vamos al salón de la comida, ¿no? De una vez. Un enorme tablero mural permite que la concurrencia siga la partida, disputada al ritmo de 1 hora de reflexión para jugador por cada 15 movimientos. El enorme tablero mural era tan grande para el auditorio que tenían que moverlo con una vara, las piezas. Eso es lo que recuerdo yo en las películas. Para que el que estuviera más lejos pudiera ver jugada a jugada los acontecimientos. Steinitz gana brillantemente la primera partida y parece dominar el encuentro, pero pierde. El golpe psicológico de ganar la primera partida. El que pega primero pega 2 veces, pero pierde la segunda. Uno de los matches más intensos de la historia del ajedrez. Una de las rivalidades más grandes de la historia del ajedrez, Steinitz y Suketor. Para que lo sepan, ¿no? De las 4 siguientes. En cada ocasión se repite el mismo escenario. Consigue una buena posición, pero luego comete un error que la echa por tierra. Zucker tomó de 1 hora de reflexión para jugador por cada 15 movimientos. Steinitz gana brillantemente la primera partida y parece dominar el encuentro, pero pierde las 4 siguientes. En cada ocasión se recuperó Steinitz de perder 4 seguidas ante Suketor. Gana la primera y pierde 4 seguidas. Bueno, era el primero que ganara 10 partidas. Todavía no había llegado ni al Ecuador, ni a la mitad de las partidas que se necesitaban para completar, para obtener el título mundial. Pero perdió 4 seguidas y tenía que recuperarse psicológicamente.
Era como si te estuvieras enfrentando ante un monstruo y no lo descifras, pues. Te está dominando. ¿Cómo desestabilizarlo? ¿Qué hacer? Un cambio de estrategia, de forma de jugar, de apertura, algo hay que hacer. Repite el mismo escenario, consigue una buena posición, pero luego comete un error que la echa por tierra. Zuckertor, gran experto en la combinación, no desaprovecha las ocasiones y fuerza la salida de Nueva York mucho antes de lo previsto. El 1 de febrero de 1886. Recordemos que el que ganara 3 partidas primero iba a cambiar de sede, ¿no? Sí. Y salen de Nueva York para Nueva Orleans, creo que es. Se reinicia el encuentro en San Luis. Las condiciones, pero luego comete un error que la echa por tierra. Zuckertor parece que era un genio de las combinaciones, ¿no? Algo particular del siglo XIX, un jugador muy fuerte, en verdad. Gran experto en la combinación, no desaprovecha las ocasiones y fuerza la salida de Nueva York mucho antes de lo previsto. El 1 de febrero de 1886 se reinicia el encuentro en San Luis. Las condiciones del juego plantean algunos problemas. Steinitz hace que cambien el tablero, pues no acepta que las casillas claras sean de color rojo. Luego, una avería de la calefacción provoca un ambiente glacial y le... Miren. Steny tiene toda la razón. No hay nada más desagradable para la mente, para la vista, cansa la vista, que un rojo negro en un tablero de ajedrez. No parece un tablero profesional como los de ahora de madera, que es el color de la madera y el color negro. ¿Cómo vas a jugar en un tablero rojo y negro, chico? Y también hubo un problema de la calefacción, que estamos hablando de febrero y están como todavía en temporada de invierno, ¿no? Y se dañó la calefacción y había como una temperatura glacial, por lo que estamos escuchando de aquí, de este audiolibro que tenemos acá. Le pide a Zuckertor suspender la partida. La negativa de este reaviva su combatividad y se impone en 61 movimientos. Steny le dice, mira, se dañó la calefacción, vamos a suspender hasta que tengamos mejores condiciones. Su Zuckertor dijo que no. Y eso fue como jalarle la cola al toro, porque se molestó tanto Steny que se afincó los codos, este no me gana a mí. Y termina imponiéndose en qué, 61 movimientos, creo que fue. Qué interesante, estamos viendo la película en vivo. Bueno, no es en vivo. Estamos viendo la película tal cual como nos las está narrando, ¿no? Pero en nuestra imaginación. A continuación, el gráfico donde se visualizan las posiciones de ambos jugadores. Blanca, Zuckertor, negras, Stein. Aquí coloca el señor Eddie un problema de una partida importante, ¿no? En San Luis, la séptima del encuentro y la segunda en San Luis, en donde Steny dice aquí, todos esperaban que Steny colocaría su alfil de casillas negras en tal sitio, de 4 y tal, para cambiar y todo eso. Pero no fue así, la jugada de Steny a la postre le daría la victoria, quedó como un problema, como una combinación aquí, como una composición. Vamos a ver si nos narra un poco más de historia, si no finalizamos, ¿no? Y que dio lugar a esa jugada genial de Steinitz. Hizo una jugada genial aquí. Tomando en cuenta, ¿no?, que para la época no existían módulos ni ordenadores Nada de eso. que nos han acostumbrado a presenciar jugadas extraordinarias. Es esta posición de la segunda partida jugada en San Luis, séptima del encuentro. Bueno, esperemos la próxima entrega
de nuestro estimado amigo abogado Eddie Thomas. Sabemos obviamente que no es un secreto para nosotros ni para nadie de que el título mundial, el match, se lo llevó Wilhelm Stengny. Lo ganó Stengny. Y que Suketor quedó tan afectado de esa derrota que nunca llegó a ser el mismo. Psicológicamente perdió confianza en sí mismo, perdió seguridad y perdió esa imagen de jugador superior, imbatible. Ese jugador que ganó en Londres 22 partidas de 23 posibles. Todo eso se perdió, se desvaneció, porque el golpe de Stengny en este campeonato mundial fue como una estocada mortal. Suketor nunca pudo ser el mismo y termina desapareciendo. Creo que se enfermó y todo y termina desapareciendo del mundo del ajedrez y bueno, y quedó finalmente campeón del mundo. Esa es la historia del primer campeón del mundo del ajedrez, de la historia del ajedrez, de los campeonatos mundiales. Fue una gran rivalidad entre Stengny y Suketor. Esperamos una próxima entrega próximamente. Disfruté mucho como una película, pero basada en hechos reales. Así lo veo yo. Por eso es que a mí me fascina la lectura. Yo disfruto leyendo un libro. Yo me conecto con un libro y no lo suelto hasta que lo termino, hasta que llego ya al epílogo. Y esto era como un audiolibro viendo a unos seres humanos, sí, que estaban en una lucha frenética por el título mundial, tanto a nivel psicológico como a nivel técnico, posicional y ajedrecístico. Finalmente ganó el juego estratégico de Stengny frente al juego combinativo que tenía Suketor. Esperamos una próxima entrega. Ya este video se ha hecho un poco largo. El primero fue más largo. Vamos a tratar de limitarnos a las entregas y seguir disfrutando de la historia del ajedrez. Y como siempre decimos, para finalizar, si en verdad te gustó este video, si te llamó la atención, si esclareciste alguna idea que tuvieras de la historia del ajedrez, si lo disfrutaste tanto como lo hice yo, por favor te pido que me regales un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, por favor suscríbete, estimado, bienvenido seas. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, bienvenido sea, comenta lo que yo procuro, responder todos los comentarios posibles habido y por haber. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor porque le llegaría a muchas más personas. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 14 de enero del año 2024 y son las 10:10 de la noche. Las rivalidades en el mundo del ajedrez por la supremacía del Campeonato Mundial de Ajedrez. Qué maravillosas experiencias, bueno, qué maravilla es la historia, en verdad. Hacer un repaso de la naturaleza humana en momentos cruciales, importantes, en verdad. Pero el componente psicológico, como les digo, un feature imponente a nivel psicológico hubiera destruido a Karpov. Ese es mi pensar, por eso que lo veo en su presencia como el mejor del mundo. Aguantarle a Fischer no hubiera podido. Así como tampoco ya la fama que tenía Murphy, ya los jugadores jugaban ya prácticamente con el 50% de la partida perdida, por el talento, de la genialidad de lo artístico de ubicar las piezas de Murphy. Y también el otro genio norteamericano, Harry Nelson Pillsbury, en verdad, fue un tremendo genio que hubiera llegado seguramente
a disputarle el título a Lasker si no se hubiera enfermado prematuramente. Que Dios los bendiga a todos, estimados amigos. Bendiciones para todos. Son las 10:11 del 14 de enero de la noche. Bendiciones para todos.